taller se nutre con alumnos voluntarios, con la convocatoria que saca el Ayuntamiento de Tudela en su agenda cultural, y en total ha habido pues, un total de 15 voluntarios que se han distribuido en las 4 semanas, pues a razón de 8 o 10 voluntarios, algunos de ellos repiten semanas, con lo cual tenemos pues, un cupo de arqueólogos aficionados suficiente para poder desarrollar un trabajo relativamente cómodo. La verdad es que he aprendido bastante, aún encima hemos descubierto un montón de cosas y la verdad es que también hemos trabajado muy duro, que todo hay que decirlo, y la verdad es que me ha gustado mucho. Encima voy a empezar a estudiar este año Historia del Arte y me apetecía también aprender sobre la historia de Tudela y a ver qué salía. Las expectativas eran intentar poder localizar restos de la iglesia del siglo XVI que en el taller del año pasado pues, se dilucidó como que era una fase intermedia entre la románica y la actual, tras la que la románica parecía que había sido totalmente arrasada y no quedaban más que estos restos de la iglesia del siglo XVI, XVII y principio del XVIII, y luego ver si entre estos restos podíamos encontrar algún resto, por mínimo que fuera, de esa iglesia románica, que ya presumimos que va a ser muy pequeña, a ver si entre esos restos pues, aparecía algún elemento de cimentación de esta primitiva iglesia. La excavación comenzó abriendo 2 de las capillas laterales, concretamente las 2 que están más cerca del presbiterio, de la actual iglesia, concretamente al lado del Evangelio, o sea, mirando hacia el altar, a mano izquierda tenemos la capilla de San Marcos y mirando al altar a la derecha tenemos la capilla de San Pedro de Alcántara. En la capilla de San Marcos, lo primero que nos dimos cuenta era que, tras quitarle el suelo de ladrillos y unos primeros suelos de obra de cal, nos dimos cuenta de que había un relleno con bastante escombro y también que era muy compacto. Por lo tanto, parecía que ahí no iba a haber enterramientos, cosa en las otras capillas y cuando hemos excavado en otros enterramientos del cajero propio de la iglesia, sí que aparece tierras muy revueltas, muy sueltas, de color marrón, pero aquí eran tierras compactas, arcillosas, con bastante grava, y es algo, podemos decir, un poco raro, ¿no? Que haya una capilla en la que no haya ni un solo enterramiento en la iglesia nueva, a partir del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX, que es cuando se deja de enterrar. Bien, concretamente cuando llegamos a tocar el suelo de la iglesia del siglo XVI, que está 1 metro por debajo de la actual, pues vimos que en toda la capilla no había ningún enterramiento. Por lo tanto, sí que teníamos, o sea, no teníamos enterramientos, pero sí que teníamos unos elementos que no aparecían en las otras, y es que lo que tenemos en esta capilla era absolutamente todo el escombro de las capillas anteriores que se echa para nivelar ese metro que tiene que subir la iglesia del siglo XVIII. Por lo tanto, este relleno era muy rico en elementos arquitectónicos, no de piedra, pero sí de yeso, que habían sido desechados al destruir la iglesia anterior. Concretamente, aparecieron una gran cantidad de yeserías que estarían decorando pues, algún retablo o los frisos de
que decorarían pues, un poco los bordes de las cenefas de la capilla o de la nave mayor, y son frisos de época gótica, que podemos encontrar cosas similares, aunque en piedra, aquí en Tudela, pues en algunos de los arcos conopiales o arquisolios que tenemos en la catedral, pero luego también había otros elementos de tracería que podemos llevarlos al gótico, pero ya de tracería mudéjar. Aquí se mezclarían un poco las tradiciones, pues la gótica clásica con la mudéjar. Luego también nos aparecieron placas de alabastro que pertenecerían a los ventanales que se derriban de esa antigua iglesia, y la sorpresa fue en esta capilla que encontramos embutida en una de las cimentaciones del siglo XVIII que están bordeando los rellenos que estuvimos excavando, pues nos apareció un capitel totalmente metido dentro de la cimentación y que sería de la primitiva iglesia, de la románica, que sería utilizado en la iglesia del siglo XVI y posteriormente también vuelto a utilizar en esa iglesia del siglo XVIII. Y ya cuando llegamos a los suelos de la capilla nos encontramos con la maravillosa lauda sepulcral de Antonio Vallejo, fecha de 1641, con ese escudo de armas de los Vallejo, más luego esas 5 hojas que aparecen en el escudo partido, y con un estado de conservación realmente extraordinario, porque hay que tener en cuenta que solamente estuvo 88 años en el suelo de la iglesia. O sea, desde 1641 hasta 1729 es cuando se sepulta, y nadie reclama esa sepultura para que sea colocada otra vez en el suelo de la nueva iglesia, 1 metro por encima de su lugar actual. La siguiente capilla que comenzamos a excavar es la de San Pedro de Alcántara, también conocida como la capilla del retablo de los Sesma, que podemos ver en el retablo de talla que podemos ver en el Museo del Palacio de Canal en Tudela. El procedimiento fue el mismo: quitar la tarima, los primeros niveles revueltos, hasta que empezamos a encontrar ya 3 enterramientos infantiles. Se limpian, se excavan, pero ya vemos que el relleno es muy diferente al que teníamos en la otra capilla de San Marcos. Aquí se nota la tierra mucho más revuelta, y eso indica que esa capilla tiene o va a tener una gran cantidad de enterramientos. Efectivamente, bajo esos 3 infantiles nos aparecen 3 adultos, y bajo esos 3 adultos nos han aparecido 4 adultos más. Entonces, por lo menos son 9 y 3, son 12 enterramientos los que hemos encontrado aquí, más otro infantil que queda por sacar. O sea, total 13 enterramientos intactos en la capilla, hasta que hemos llegado al suelo de ladrillos de la antigua capilla, que en este caso conocemos el nombre, que era la de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Tenemos el muro de fondo y también uno o casi los 2 de sus laterales, con una pequeña construcción adosada que podría ser la base del antiguo altar de la capilla. En estos enterramientos no ha habido excesivos ajuares, únicamente contar sí que uno de los enterramientos tenía un collar de vidrio dejado, no colocado alrededor, sino dejado encima del cuello, de cuentas de vidrio negro, y luego también hemos recogido pues, algunas cuentas de rosarios. Y por último hemos abierto también una tercera capilla, que es la de San Bernardo, que también ha sido conocida como Capilla de la Virgen del Pilar, porque en su fondo había un retablo dedicado a esta Virgen, que posteriormente pasó en los años 70 a la iglesia de las Siervas de María, y que ahora conocemos que está en una ermita en Milagro, después de hacerse la reforma en la Capilla de las Siervas. Bien, esta capilla tenía también suelo de ladrillo, se elimina, se quitan los rellenos, aparece también una gran cantidad de enterramientos, por lo menos sabemos que hay 3 tumbas colocadas al comienzo de la capilla, se delimitan perfectamente, excavadas en la tierra, el perímetro de estas sepulturas, que al final acaban teniendo una gran profundidad,
y recuperándose únicamente los enterramientos intactos en el fondo de ellas. Una tuvo una pequeña lápida en su cabecera, concretamente estaría centrada en el centro de la capilla y únicamente tiene las iniciales y la fecha de 1773. Y otra de las tumbas debió de estar totalmente recubierta de, por lo menos el suelo, de azulejo de azul del siglo XVIII, y claro, ha aparecido totalmente, ese azulejo ha aparecido roto y tirado al interior. Se ve que en algún momento hubo una recuperación de cuerpos para llevarlos pues, a otro nicho o a otro cementerio, y ya estaban estas, digamos que con los cuerpos recuperados, abiertas y vueltas a rellenar con la tierra y los huesos revueltos, menos esos dos enterramientos que estaban en el fondo de las fosas. En una de ellas se recuperó otra de las piezas también muy importantes, que es un relicario, es un colgante relicario con borde posiblemente de plata, que está cogiendo dos placas de cristal y dentro hay dos láminas de papel. Naturalmente, ese papel está en muy mal estado de conservación, pero por lo menos en el momento en que se sacaron se vio que una de las caras tenía un corazón atravesado por dos flechas, rodeado por una corona de espinas, que podría ser perfectamente el símbolo de las monjas salesas. Y por la otra cara, muy estropeado también, pero se diferenciaban dos cabezas coronadas con corona de reyes, que estarían flanqueando pues, una imagen central que, aparte de ver algunos elementos nuevos, pues, podría ser perfectamente la Virgen de los Reyes, que tiene a San Fernando y a San Luis, rey de Francia, a sus lados. Bien, una vez excavadas estas dos tumbas, se procedió a ir rebajando lo que había alrededor y ya nos aparecieron estructuras que corresponden a las antiguas capillas que estarían en el lado del Evangelio, pero de la iglesia anterior. Concretamente, corresponderían a las capillas de San Bartolomé y del Santo Cristo. Teníamos únicamente la entrada a las capillas, por lo tanto, lo que es el fondo de las capillas lo tendríamos entrando ya dentro invadiendo parte de la plaza de San Nicolás. Una vez llegado a los fondos y encontrado el suelo del siglo XVI, perforamos un poco más estos niveles y nos hemos encontrado, pues eso, una gran cantidad, estoy hablando pues igual de unas 8 o 10 monedas de baja calidad, moneda navarra y moneda aragonesa de los siglos XVII y XVIII, es la que se le pone normalmente a los enterramientos, la moneda más baja. Han salido también algunos alfileres y luego también con uno de los enterramientos revueltos, pues curiosamente pues un anillo, pero es un anillo de pasta vítrea negra, que también ha sido otro de los elementos curiosos que ha aparecido en la excavación. Estando ya a una profundidad de unos 1,60 m, 1,80 m, nos ha aparecido un gran sillar perteneciente a una cimentación, pero está aislado, no tiene continuación. Estaría muy bien orientado con respecto a lo que podría ser la antigua iglesia románica, pero al no tener más que este gran sillar, sin otros elementos que nos permitan indicar una dirección de, pues eso, si puede corresponder a uno de los laterales, pues tendríamos que esperar a abrir superficie en el centro de la nave para ver si esa estructura tiene paralelo con otro sillar. Naturalmente la excavación este año ha reunido una gran expectación, tanto por parte de los voluntarios como por los arqueólogos que hemos estado en ella. Igual que el año pasado, pues tenemos que decir, bueno, pues no tenemos todavía ningún resto definitivo que se pueda asegurar fiablemente que fue de la antigua iglesia románica, pero la verdad es que en cuanto a los hallazgos que estamos teniendo, tanto el año pasado como este, nos vamos cercionando cada vez más de la planta que tuvo esta iglesia, digamos que de la fase intermedia del siglo XVI, que dura hasta 1729, y la verdad es que este año sí que ha sido pues, muy rico en hallazgos, la lápida, el capitel, el relicario, las monedas, el anillo, las estructuras también de la iglesia, que ponen en evidencia pues, que
hay un seguimiento pues, muy interesado por parte de aficionados, de curiosos, tanto en la red como en la propia excavación que nos vienen a visitar, y que desde luego esta excavación está viva, ha estado viva durante todos los días que ha durado este mes, y que seguirá viva en las redes, esperando que el año que viene pues, continuamos con otro tramo más de excavación. Previsiones para el año que viene y para futuras intervenciones, pues ya sería excavar en la nave central. Ya sabemos que nos vamos a encontrar muchísimos más muertos que los que nos hemos encontrado en las capillas, pero van a ser quizás más fáciles de sacar porque van a estar más superficiales, y esperando que esos enterramientos no hayan llegado a destruir demasiadas cosas en el subsuelo y podamos encontrar apoyos y suelos que correspondan a esa fase del 16, y una vez que lleguemos a ese suelo intentar profundizar más, a ver si podemos encontrar algo de esa iglesia del siglo XII que por el momento se nos resiste, y yo creo que tenemos algún punto encontrado, pero todavía sin poder aquilatar realmente que se trata de la iglesia románica.